Me presento, mi nombre es Nayib Khalifa del área de planeación de la alcaldía local de Engativá. Voy a permitirme transmitir mi pantalla para presentar pues como un poco lo que íbamos a hablar el día de hoy. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, con respecto a los excedentes financieros, eh, quienes son los competentes para distribuir estos excedentes. Entonces, quien los distribuye son el CONFIS distrital, que está basado en el decreto 714 del 96, el decreto 158 de 2025 y el acuerdo 740 de 2019. Nosotros como Fondo de Desarrollo Local no tenemos competencia sobre esa metodología o distribución para redistribuir estos excedentes financieros. ¿Qué son los excedentes financieros? Entonces, acorde a la Secretaría Distrital de Hacienda y al manual operativo, es la diferencia entre los ingresos y gastos para cubrir obligaciones. Se pueden deber al superávit financiero, a mayores recaudos tributarios o a recursos que no se comprometieron durante la vigencia anterior. La Secretaría Distrital de Hacienda revisa y ajusta los cálculos con base al cierre presupuestal. En negativa, el presupuesto aprobado para el Fondo de Desarrollo Local de Engativá para esta vigencia es de 191.504.635.627 y los excedentes asignados por el CONFIS son 2.000 millones, que es para el Centro Cultural, que pues ahí escuché que lo estaba mencionando, y 1.261 millones para un convenio que se quiere hacer con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se espera para hacer compras de cámaras y vehículos para la policía. Ese presupuesto asignado, que es de 3.261 millones, corresponde al 1,7% del presupuesto de la entidad. Respecto a la pregunta de la distribución de excedentes en los últimos 4 años, en 2020 y 2021 no hubo distribución. En el 2022, bajo la circular CONFIS 04-2023, se asignaron 325 millones para seguridad y justicia en temas de videovigilancia, 200 millones para cultura y 174 millones para el fortalecimiento institucional. En 2023 no hubo distribución y en 2024, para la vigencia 2025, está el Centro Cultural en Engativá Pueblo. El convenio, como les mencionábamos, con Secretaría de Seguridad y Convivencia, que va asignado 420 millones para adquisición de motocicletas y 840 millones para cámaras multisensor. Como estrategias para evitar la acumulación de excedentes, tenemos el seguimiento a cronogramas de formulación de proyectos, control continuo en contratación pública, revisión mensual del PAC, liquidación oportuna de los contratos anteriores y uso del sistema Planner, que lo implementó la Secretaría Distrital de Gobierno. Eh, Además, ¿qué programas han generado excedentes? Pues no es posible determinarlo con exactitud, ya que pues no hay causalidad directa entre baja ejecución y excedentes. Eso también se puede generar por mayores ingresos, como se mencionó al principio, que es el superávit tributario. Adicional de que se hayan comprometido y teniendo en cuenta que al momento de licitar pueden bajar pues el valor, pues quedan recursos sin comprometer, pero que igual apuntan al cumplimiento de la meta. ¿Cómo se garantiza el uso adecuado? Los excedentes son propiedad del Distrito Capital. El CONFIS, perdón, hace la distribución, se priorizan las necesidades locales sin financiamiento suficiente y eso va basado en el cumplimiento de metas y eficiencia del gasto. Eh, Van con una destinación específica. Y pues para concluir, nosotros como Fondo de Desarrollo Local acatamos las decisiones que toma el CONFIS e implementamos acciones para mejorar la ejecución, comprometiendo con eficiencia el gasto público. Digamos que en términos generales, eso es como la respuesta al cuestionario que nos habían enviado. Sin embargo, pues también se envió el oficio con las respuestas puntualmente de cada uno. Muchas gracias, doctora Nayib. Por favor, a las diferentes entidades, si nos pueden enviar las presentaciones o las respuestas al correo y las que estén pendientes, pues hacernos
llegar, porque solo tenemos la de la alcaldía local de Engativá, según me comentan los compañeros, y estaría pendiente la de planeación y Hacienda, que ya pues sustentó la doctora Dora. Quedaría pendiente Secretaría de Gobierno, no sé si ya tenga... La doctora de Secretaría de Gobierno está conectada, Edith, y que si nos hacen el favor nos envían la presentación de la alcaldía. Tenemos el informe más no la presentación. Gracias. Yo envié la presentación esta mañana, sino que me di cuenta que se envió desde mi correo personal. No sé si puedas confirmar, se fue desde el de Nayib Selenia. Ah, bueno, ya confirmo. Gracias. Listo, vale. Bien, entonces, doctora Giovanni, creo que tiene problemas de comunicación, de conexión, que está conectada, pero no, ¿será que no nos escucha? Doctora Giovanna, no. Entonces, le daría, una vez realizadas las intervenciones de las diferentes entidades, le daría el uso de la palabra a los honorables ediles e ilesa. Natalia tiene el uso de la palabra. Edilesa Natalia. Edil Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues debo recordar que nos reunimos ya 3 días atrás en el Salón de Santa Rosita, pero también habíamos leído en redes sociales manifestaciones de la Alcaldía Mayor, en tanto, digamos, cabeza del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local, disculpen, en tanto cabeza del Fondo de Desarrollo Local. Negativa en el sentido inicialmente de que se iba a hacer un centro administrativo y cultural de 8.000 y tantos millones de pesos. En Santa Rosita asistimos a una reinauguración del Salón Comunal de Santa Rosita con una inversión aparentemente, si no me equivoco, de 800 millones. En ese mismo salón, algunos ciudadanos nos decían con alegría, pero con extrañeza, que hacía relativamente poco se habían invertido 300 millones en ese mismo salón y que no veían en su perspectiva la necesidad de una nueva inversión. Máxime que pues hay otras juntas de acción comunal, otros barrios que han venido reclamando intervención en sus salones comunales por parte del Fondo de Desarrollo Local y que no lo han podido lograr. Y por último, hoy en la respuesta que nos da la alcaldía al requerimiento, la pregunta séptima que envió la presidencia de la Comisión de Presupuesto al respecto de cómo se están garantizando que los recursos excedentes se inviertan en las necesidades más urgentes de las localidades, responde que los excedentes financieros son propiedad del Distrito Capital, en virtud de lo estipulado en el artículo 78 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito y en el artículo 37 del Decreto 372 de 2010. Esto quiere decir que aunque deben reinvertirse en el sector local, la distribución de los mismos es una decisión discrecional del CONFIS distrital, el cual debe ser acatado por el alcalde local o la alcaldesa local. Y sigue con una respuesta. Sí, pues vamos al punto esencial de lo que nos compete. ¿Qué pitos toca la Junta Administradora Local entonces? Si la Junta Administradora Local, según la Constitución Política, es la que se encarga de estos menesteres, ¿por qué a punta de actos administrativos resultan arrogándose esas atribuciones órganos intermedios entre la escala distrital y la escala local sin mayor explicación? Es decir, pues, ¿qué sentido tiene desgastarse con unas discusiones en aras de preparar un plan de desarrollo local, por una parte, que puede ser ejecutado según diferentes necesidades y urgencias de la manera que mejor convenga para la administración? Y hay un presupuesto de funcionamiento en el cual no tenemos la más mínima injerencia como Junta Administradora Local,
de modo tal que vemos que sin mayor miramiento, hasta se omiten normas de esos mismos actos administrativos, ese Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 372 de 2010, en el que se habla de cómo se hacen los traslados presupuestales. Y queda claro que hay que pedirle permiso a la Junta Administradora Local. Puede que no sean exactamente esas las palabras, pero debemos abocarnos a eso. Y es que al fin de cuentas esa es la expresión de la función constitucional fundamental que tenemos. Entonces, pues, supongo que las personas que vienen de parte de la administración distrital y la administración local, pues no tienen mayor opinión al respecto. No es mi interés que opinen, sino es mi interés llamar la atención sobre que estamos prácticamente haciendo un papel nulo. Y no es para quejarnos, es que yo llamo a que eso se debe a una especie de resignación política totalmente inconveniente de parte de las instituciones llamadas juntas administradoras locales, que debemos corregir, y eso depende fundamentalmente de nosotros, los ediles que conformamos esa junta administradora local. Creo que pues bien, los recursos las asignó el CONFIS como mejor le pareció. Esperaría yo que en alguna ocasión futura examinemos como Junta Administradora Local si esa asignación de estos excedentes financieros que hizo el CONFIS es pertinente o puede ser de alguna manera regulada, orientada, reacomodada, qué sé yo. Repito, yo sí soy un convencido de que somos nosotros los miembros de la Junta Administradora Local y más que los miembros de la Junta como tal, la que debe hacer esta distribución presupuestal, porque es que ni siquiera la presunción de las partidas globales se cumple, que es, entre otras cosas, partidas globales, hasta donde yo recuerdo, no aparecen como tal en la Constitución, sino aparecen en el Estatuto Orgánico y eso. Y tampoco es que estén muy bien definidas. Aparentemente hubo una respuesta hace unos meses en esta misma Junta Administradora Local al respecto de que la globalidad se reduce a funcionamiento e inversión. Pues ni en eso estamos incidiendo. Y no está bien. Eso no es correcto, no contribuye al desarrollo del Estado Social de Derecho. A fin de cuentas, venimos de la Constitución, repito, y eso no es de poca monta. Por ahora dejo sin intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Edil Fidel. Tiene el uso de la palabra la iglesia Natalia. Sí, señora. No, con Ana Elsa es que no puedo levantar la mano, no me da. ¿Me da el uso de la palabra, por favor? Gracias. A ver, no sé en qué momento cambió o pregunto estos excedentes financieros, que si bien el CONFIS es quien los distribuye, es un presupuesto que no está contemplado en el presupuesto, son unos excedentes que no están contemplados en el presupuesto 2025. Entonces, no sé si eso también cambió, pero para anexarlos al presupuesto 2025 se necesitaba pasar el alcalde necesitaba pasar un proyecto de acuerdo para anexar esos excedentes financieros al presupuesto de 2025, y para eso se necesitaba aprobar un acuerdo local por la Junta Administradora Local. No sé si es que eso también cambió. Por otro lado, pues sí, la comunidad de Engativá Centro ha venido por varios periodos solicitando la construcción de su centro para la cultura y bueno, para la comunidad de este sector. Pero se había dicho que no se podía mientras pues había ya la localidad cuenta con un espacio como estos en el barrio Villaluz, y que mientras no se dirimiera este concepto, este problema jurídico que
tiene este inmueble, que no se podía aprobar otro o no se podría iniciar otro proyecto para este mismo fin. Entonces, ¿qué pasó con esos conceptos que había a ese respecto? Por otro lado, yo creo que si bien es cierto, la cultura merece una atención importante, también sabemos que una de las necesidades más apremiantes de la localidad es la malla vial, la infraestructura en malla vial. Los parques, por ejemplo, no se pudieron aprobar sino 20 parques porque el presupuesto no alcanza. Y las vías de la localidad, sobre todo este sector de Engativá Centro también, están totalmente, casi en su mayoría, deterioradas. En algunas nunca se les ha hecho ni siquiera un fresado. Y las que se les hizo un fresado hace más o menos unos 20 años, eso ya se acabó y esas vías están intransitables. Entonces yo sí creo que habían otras necesidades más apremiantes en malla vial y que esta de la cultura, mientras no se defina el tema jurídico de Villaluz. Era eso, presidente, me gustaría que nos respondieran por qué esos cambios así sin tener en cuenta en realidad las necesidades más importantes. Gracias. Gracias, Eilesa. ¿Algún otro DIP? Eilesa Natalia. Gracias, presidente. Bueno, acogiéndome un poco a las intervenciones de mis compañeros, hay varias cosas que me generan un poco de preocupación. Inicialmente nos indicaba Secretaría de Planeación, si no estoy mal, que fue la primera persona que realizó la intervención, que estos excedentes financieros, digamos que se asignan debido a la necesidad de dar más dinero a las localidades para cumplimientos de necesidades básicas. Sin embargo, ahí también en esta intervención, pues nos decían que el año pasado se asignaron unos rubros de excedentes financieros para temas de novenas navideñas y realmente esto me causa bastante preocupación, pues porque se designan unos rubros bastante elevados para un gasto que es prácticamente 9 días en el mayor de los casos que hagan las 9 novenas, pero finalmente con esto no estamos impactando en absolutamente nada a las necesidades que pueden considerarse como básicas, ¿no? Entonces, me gustaría saber pues cómo es que se dice que pues debe ser atendido necesidades básicas, pero pues se asigna para un presupuesto de eventos. Eso, digamos, por un lado, respecto a los excedentes financieros del año pasado, que tengo entendido que en Gativa, pues no se le asignaron estos recursos. Y ahí, pues viene la segunda pregunta y es respecto a lo que nos explicaba el señor que intervino, el funcionario que no recuerdo ahora su nombre, pero en el cuadro que él subía nos mostraba que hay unos recursos que van a ser asignados para el tema de la Casa de la Cultura. Digamos que si bien es cierto, pues yo entiendo que hay otras necesidades como malla vial, seguridad y demás, y pues creo que serían infinitas las necesidades que tiene la localidad, pues yo sí siento que estamos en deuda de entregar esta casa cultural, adicionalmente porque hace muchos años en Gativa era muy fuerte en temas culturales y sí siento que pues los artistas y demás de la localidad pues se han visto desmotivados y pues estamos en deuda de entregarles esto. Sin embargo, pues no sé cómo se tuvieron en cuenta la asignación de estos recursos, porque volvemos a la primera funcionaria, y ella nos decía, es que las localidades deben hacer una solicitud en la cual indican para qué quisieran utilizar los excedentes financieros. Entonces, aprovechando que está la alcaldía local, a mí me gustaría saber, pues en tiempos pasados, qué fue lo que solicitó la alcaldía local y pues si este nuevo requerimiento de excedentes financieros que se va a dar fue por solicitud de la alcaldía local en lo que tiene que ver con temas de vigilancia y de la Casa de la Cultura.
Y la segunda pregunta es, pues, ¿cómo se van a asignar estos recursos? Porque esto ya lo hemos debatido, compañeros, en diversas sesiones, y es el tema de que no se podrían asignar recursos a otra Casa de la Cultura porque ya tenemos una y pues tiene el problema jurídico que todos aquí conocemos, de que tiene un comodato y que no se ha podido zanjar este tema jurídico. Y ahí aprovecho para hacerle una solicitud a la presidenta del gobierno, a la iglesia Camila, o al presidente Pedro de la Comisión de Cultura, para que podamos citar este tema a la corporación, porque pues no entiendo cómo van a hacer esta asignación de recursos, no sabemos cómo va el proceso judicial, habían dicho que continuaban en un tema de conciliación, pero pues ya llevamos conciliando como suficiente tiempo, entonces sería bueno que la administración nos diga jurídicamente cómo están procediendo frente a esto, pero lo que me preocupa es que nos asignen unos recursos y que después estos no se puedan ejecutar. Entonces, me gustaría que pues a las entidades que correspondan nos digan en caso tal de que estos recursos de la Casa de la Cultura no se puedan asignar, qué pasa con este excedente financiero, finalmente queda para la localidad para distribuirlo dentro del presupuesto o cómo se va a distribuir. Y pues finalmente yo sí, compañeros, al igual que el edil Fidel, lamento mucho las figuras que se han venido desarrollando frente a temas de planeación, porque sí considero que le quita mucho la autonomía a la corporación y pues esto desdibuja el trabajo que desde la corporación se hace, porque nosotros aprobamos un plan de desarrollo, después dice el alcalde que no, que fue que quedó mal elaborado y ahora pueden invertir en más cosas, que para mí pues claramente eso es una mala planeación. Y pues posteriormente desde planeación nos dicen si hay más recursos, pues nosotros somos los que decidimos cómo se van a invertir porque son recursos distritales, no son recursos locales, pero aún así pues no están siguiendo como la continuidad de lo que implican estos excedentes financieros, ¿sí? Desde la satisfacción de las necesidades básicas de las localidades y pues parece que estuviéramos es haciendo pan y circo y entregando un montón de novenas que vuelvo y lo repito, no están impactando ni beneficiando a la localidad. Aquí tenemos problemáticas de comedores comunitarios, tenemos problemas con necesidades básicas para adultos mayores y pues simplemente estamos entregando unas novenas, entonces me preocupa bastante la situación y vuelvo y lo repito, frente al tema del presupuesto, me gustaría saber en caso de que no se puedan invertir estos recursos por el problema jurídico que tiene, que desconozco si planeación, el funcionario que está aquí sabe cuál es la problemática que tiene el predio que está destinado para la Casa de la Cultura. Entonces me gustaría, presidente, que aquí nos aclararan esto y que en futuras sesiones podamos tratar en la comisión que corresponda de una forma más profunda este caso puntual de la Casa de la Cultura. Gracias, presidente. Gracias, Eilesa. Natalia, por favor, Eil Cornelio me concede el uso de la palabra. El Pedro tiene el uso de la palabra. Gracias, Eil Cornelio. Bueno, en este tema, como se ha venido esbozando por parte de la administración distrital y por parte de algunas inquietudes de los ediles que también lo acompaño de manera contundente, también lo quería mirar un poco más allá de la localidad de Engativá y es que nos dieran a conocer el por qué, por ejemplo, localidades como Suba, que ejecutaron alrededor del 85% el año pasado, fue la localidad, tengo entendido, que menos ejecutó presupuesto, siendo una localidad que tiene bastantes recursos. Se le asignan excedentes financieros, pero no hay una cierta corresponsabilidad, por ejemplo, con la localidad de Engativá, que se puede decir que estuvo entre las más juiciosas para la ejecución del presupuesto. O cómo indicarle a la comunidad, más allá de las necesidades básicas satisfechas, que hay localidades como Usme que reciben mayores recursos que nosotros, San Cristóbal, entre otros. Celebro que de acuerdo a lo que plantea el funcionario de planeación, hay cerca de 3.200 millones para el tema de cultura, para el tema de seguridad. Ya estará bien la capacidad de trabajo que tenga el alcalde local de Engativá, en dónde se deben invertir los recursos de la mejor manera posible, porque yo creo que cada uno tenemos
cierto pensamiento frente a qué se debe ejecutar los recursos. En mi caso, pues yo lo diría seguridad. Acompaño lo que dice la Ilesa Naes en materia de infraestructura, creo que es donde está más rezagado, particularmente la local, y creo que no sé si nos ponemos a recorrer la localidad de Engativá, pues lo evidenciamos claramente, pero otros tendrán otras propuestas en materia ambiental, cultural, entre otros. Sí es importante lo que dice la Ilesa Natalia, de que ojalá que no se destinen unos recursos para la Casa de la Cultura y no se haga la obra. Eso sería algo nefasto. Y eso debe tener mucho cuidado, particularmente los de planeación. Pero sí, celebro los 3.200 millones por parte de excedentes financieros, pero que asimismo por ahí le entendía al funcionario de planeación que hay otros recursos que puedan ser mayor destinados a la localidad de Engativá y que ojalá haya como un acto de corresponsabilidad, y por eso cité gobierno, porque eso también es voluntad política más allá del CONFIS, y es que si las localidades están ejecutando un presupuesto importante y les va supremamente bien, ¿por qué en excedentes financieros vuelven a distribuirlos en las localidades que peor ejecutan? Y perdón por la expresión, peor ejecutan los recursos. Llamamos el caso puntual de Suba, que ejecutó el 86%, Chapinero el 88% y Barrios Unidos el 89%. Y también que hay otras localidades que son prácticamente la mitad de la localidad de Engativá en materia de población, como San Cristóbal, como Usme, como Rafael Uribe, que pasan de nuestro presupuesto y que no hay cierta corresponsabilidad con la localidad de Engativá. Si en la localidad de Engativá la gran mayoría es estrato 3, también hay cualquier cantidad de dinámicas que lastimosamente no llegan los recursos acá, y que por parte de nivel central uno ve que la gran mayoría de obras pues están lejos de la localidad de Engativá. Sí hay unas obras importantes, claves para la localidad, pero pues la gran mayoría está en Bosca, está en Usme, el Cable, en San Cristóbal, por ejemplo, acá donde tenemos el CEFE. Acá no me podría extender en las necesidades que tiene la localidad de Engativá, pero vuelvo y reitero, ¿dónde está esa corresponsabilidad y voluntad política hacia la localidad de Engativá, teniendo la buena ejecución de recursos, ¿sí? Y dos, el número de población tan alto, que es alrededor de 1 millón de habitantes, entre otras razones más. Entonces, retomando la presidencia, le daría nuevamente el uso de la palabra en el orden que les di anteriormente a las entidades. Tendría el uso de la palabra, alguien me está levantando la mano, el uso de la palabra la doctora Dora, de Secretaría de Hacienda. Bueno, aquí hay varias cosas que de pronto veo que de pronto no quedaron claros en el tema presupuestal y hacendario. Primera, relacionado con los excedentes y con la forma de aprobación. A ver, el decreto 372 de 2010, que era el estatuto que rige para el procedimiento presupuestal, ejecución, seguimiento y cierre, fue derogado totalmente por el nuevo decreto, que es el 158 del año 2025. Ese es nuestro nuevo estatuto. Este estatuto cambió en algunas cosas, en otras se mantuvo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, en cuanto a lo que tiene que ver con excedentes financieros, básicamente quedó lo que ustedes han expresado, y para la claridad de la Ilesa Natalia, la distribución que hace el CONFES es con la variable de necesidades apremiantes de financiación de la ciudad. Ujú. Y en ese sentido, no de las necesidades básicas tan satisfechas, sino de las necesidades apremiantes de financiación. Quiero de pronto una confusión, porque una de las preguntas que ustedes nos hicieron, nos decían que cómo se generan los excedentes. Yo ahí expliqué, cuando se hace la asignación de los presupuestos, se hacen con dos fuentes de financiación. Acuérdese que si uno no tiene los ingresos, el presupuesto, lo voy a decir en mis palabras, el presupuesto es papel. Usted hace un presupuesto con su casa, este año voy a ir a pasear, voy a pagar los servicios públicos, me queda para pasear o para estudiar. Bueno, y tú proyectas tus gastos y proyectas tus ingresos. Todos los ingresos son sus salarios, o las personas que vengan en su núcleo, o las personas que usted tiene contemplado. En el presupuesto local
la financiación del presupuesto de gastos e inversiones es el 12% de los ingresos de la administración central, que se distribuyen con base en el índice de necesidades básicas insatisfechas. Artículo 89 del acuerdo de ley, del decreto de ley 1421 y la ley 2116 de 19. Esos son dos temas diferentes, para que quede claro. Entonces, lo que yo estaba hablando era la financiación del presupuesto que ustedes aprueban, ¿no? Todos los años, en el mes de diciembre, aprueban los presupuestos. Estaba hablando de eso, del 12%. Que yo lo que decía es que el 99% dependen de las localidades de ese ingreso. El otro es pequeñito. Ahora, en cuanto a los excedentes, reitero, es necesidades apremiantes de financiación. ¿Y por qué se hace a través de la localidad? Resulta que el acuerdo 740, y me voy a permitirlo compartir, acá, habla en el acuerdo, en el artículo 6 del acuerdo 740, que fue aprobado por el Consejo de Bogotá, ¿cierto? Le da unas competencias globales y le dice a los fondos, mire, usted puede hacer tales temas que estén enmarcados y me voy a permitirlos leer. Administrar las alcaldías locales, realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, recreativos, deportivos locales, adelantar diseños, construcción, conservación de malla vial intermedia, espacio público, peatonal, y ahí otro resto, adelantar construcciones y mantenimiento de parques vecinales de bolsillo, desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, derechos diferencial y territorial, promover la seguridad y convivencia ciudadanas, orientar la gestión ambiental, atender y prevenir riesgos de desastres naturales, fomentar la participación ciudadana, coordinar inspección y vigilancia y control, realizar acciones complementarias a los programas y proyectos de la administración distrital en sus sectores integrales, los sectores de salud, integración social, mujeres, educación, ruralidad, realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central, desarrollar acciones en el ámbito social. Perdóname, pues que tengo acá, que promuevan la prevención, el embarazo en los adolescentes, así como los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, corresponde a la administración y a las alcaldías y a los fondos la ejecución de inversiones contenidas en el plan de desarrollo local en concurrencia con el plan distrital de desarrollo. Y estas competencias que son globales, a partir de estas competencias, si el compañero de planeación lo tiene súper claro, se definen las líneas de inversión. Y las líneas de inversión deben estar enmarcadas en esto. Entonces, si yo cojo la variable de necesidades apremiantes de financiación de la ciudad, están enmarcadas en esto. Y cojo las líneas de inversión que sacó el CONFIS, están enmarcadas en esto, porque si no estaríamos transgrediendo la norma. Así las cosas, entonces toda la distribución que hace CONFIS, pues no está salida de este contexto. Entonces, para dar esa claridad normativa. Ahora, la ILESA nos pregunta, Anabel decía que no entendía cómo eran las aprobaciones, que se había cambiado. No. El 158, en temas de modificaciones y en temas presupuestarios, el presupuesto sigue siendo aprobado por los ediles. Las adiciones al presupuesto, excepto las de ajustes por convenios, van a la respectiva Junta Administradora Local, previo concepto CONFIS. Es así que cualquier proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos de acuerdos es iniciativa del Ejecutivo, en el caso de la administración distrital o local, esa es la iniciativa. La principal iniciativa de los proyectos de acuerdo salen del gobierno distrital, no del Ejecutivo, sino del Ejecutivo. Entonces, por eso se llevan estos proyectos de acuerdo de adición al presupuesto. La JAL tiene dos opciones, o aprueba o no aprueba. Si no aprueba, pierde la oportunidad de acceder a estos recursos porque los excedentes se van acumulando. Si no se distribuye, el CONFIS se pronuncia y lo que no se distribuye va quedando para el año siguiente, como nos pasó en el 23, que nos quedaron como 5.000 millones de distribuir del año 23 y los que eran excedentes de 23 que no se distribuyeron en el 24
Y ahora los reunimos porque nos dieron unos excedentes más o menos a los 100.000 millones, incluidos los 5.000 del año pasado que no se distribuyeron. Entonces, para otras necesidades o situaciones que se vayan dando en el desarrollo de la ciudad y en el marco de los planes de desarrollo distrital y local. Entonces, esa competencia no se ha perdido en ningún momento. ¿Okay? O sea, aprueban muy, muy chévere, muy bien, porque la ciudad, pues, en términos generales, puede acceder a un bien o a un servicio o a una inversión. Y si no, pues se pierde la oportunidad de tener estos recursos, sino podamos que se mejore la situación de los recursos y puedan volver a hacerle a todas las localidades. Ahora, quiero significar que, pues, que el papel que ha jugado la JAL es similar a lo que juega el Consejo de Bogotá. Está arreglado así desde las normas superiores, donde la JAL hace un control político, ¿cierto? Y igual que el Consejo. Igual nos pasa igual en el Consejo. Pongo este ejemplo para analogía, porque si el Consejo no, por ejemplo, en el caso de los excedentes de los estados públicos, si no nos adiciona o llevamos una adición al Consejo y no nos la aprueba, pues nos toca recoger y no, ellos tienen todavía esa competencia de aprobar modificaciones igual que la JAL. Cualquier proyecto de adición que no esté en el presupuesto que fue aprobado en el año para la cual fue aprobado, pues tienen que ir a la JAL, excepto digo, los que son convenios, las adiciones por convenios entre entidades distritales, entre convenios que llamamos interadministrativos. Entonces, es importante como dar esa claridad normativa presupuestal. El Estado y nuestro Estado está hecho de regulaciones normativas. Nosotros siempre desde Hacienda hemos respetado todas las instancias, todas las instancias que tenemos. Y es así que nosotros asistimos a todas las reuniones, reconocemos todas las facultades de la administración, de las juntas administradoras locales, asistimos a todos sus debates, a sus convocatorias. Y esto pues en cumplimiento del decreto 768, el acuerdo 740, la ley 2116 que modificó el 1421. Entonces no se les desconoce, se les reconoce y son fundamentales en todo el proceso de aprobación digo, hablo yo desde el punto de vista financiero y presupuestal. O sea, estos recursos, si no usted, si tienen un proyecto de acuerdo en discusión que lo haya presentado la alcaldía local, porque es iniciativa de la alcaldía, llevar este proyecto a la JAL de adición de los excedentes de las dos que hemos sacado, o de las dos que se han distribuido, pues están en sus competencias, si lo aprueban o no lo aprueban, pues con mi comentario personal. Y yo creo que esa era con lo importante, dar las claridades de los temas presupuestales y tener claro que de acuerdo a ese acuerdo 740 nosotros actuamos la administración distrital, las entidades distritales, la localidad de las empresas industriales, actuamos mucho sobre esos principios de concurrencia y complementariedad para poder lograr obras e inversiones de gran impacto y que estén financiadas. Gracias y quedo pendiente si hay algo, otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Me está levantando la mano la Ilesa Camila o dejamos terminar a los diferentes funcionarios. No, si me permites para que la funcionaria pronto me pueda hacer una claridad. Gracias, Pedro. Doctora, particularmente entonces, frente a lo que se mencionaba en relación con un centro administrativo cultural, ¿eso se hace por excedentes presupuestales que deben ser después aprobados por la alcaldía local de Engativá, o eso fue simplemente una redistribución presupuestal que hizo el alcalde local a través de acto administrativo? Es que yo sé que ustedes han explicado juiciosamente, pero no es un tema como tan sencillo de entender, y si para, por ejemplo, nosotros es un poco complejo, para la comunidad muchísimo más. Entonces creo que sí es importante hacer la claridad frente a esos temas específicos. Gracias.
Bueno, yo voy a hablar en términos presupuestales, pero aquí también sería bueno que Planeación pudiera apoyar y la misma localidad. Em, lo que se mete en el presupuesto, hay un plan de desarrollo local que se construye con participación y con toda la metodología que hay para ese tema. Si un proyecto de esa gran envergadura no quedó plasmado en el plan de desarrollo, no se podría hacer, en principio. Ni en el, si no está tampoco, si está en el, no está en el DITER tampoco. Pero si está, primer requisito, si está, pues entra, podría hacerse, que es uno de los requisitos, tienen que estar contemplados en el plan de desarrollo de la ciudad o en el local. Segundo, no con el presupuesto que se le asignó, digamos, a la localidad en el año 25, no se consideró recursos para esa inversión específica, se podría acceder a, ¿qué? Acceder a conseguir recursos de los excedentes financieros. Voy a hacer un paréntesis. Este año digamos que desde lo que yo llevo acá en la Secretaría de Hacienda, nunca habíamos tenido un monto tan alto de excedentes financieros de casi los 100.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, podrían acceder. Ahora, hay proyectos que son muy grandes que no se ejecutan en una anualidad, o sea, en un año, sino que el proyecto se va a ejecutar como en uno, dos o tres. Entonces, para hacer eso, voy a decir, si un proyecto vale una cantidad de plata, más de voy a decir, de unos 100.000 millones de pesos, pues la localidad no lo podría hacer en un año. Entonces, hay otros mecanismos para poder hacer ese proyecto, colocando las platas, digamos, fraccionadas. Este año voy a hacer estudios, o el otro año hago otro pedazo y voy colocando anualmente las platas. Entonces, hay varias formas de buscar los mecanismos de cómo financiar esas obras, ¿ve? Entonces, por eso digo que bueno, que ahorita complemente, Planeación y complemente la localidad. Em, no necesariamente tiene que ser con el excedente de la financiación, sino con el mismo presupuesto. Pero como digo, hay que mirar eh, cuánto es el proyecto, el estado que está, bueno, todo lo técnico, que para eso están los expertos, y mirar cómo se van apropiando los recursos en el presupuesto. ¿Mm? Lo, lo que sí es importante es que si hoy, este año la localidad pidió en los excedentes, que la localidad en principio había pedido solamente los 702, pero después pidió 8.000 millones, que ahorita no me acuerdo para qué exactamente pidió después, no, deme 8.000 millones más o menos para tales cosas. Entonces, ahí digamos que si la localidad hubiera pedido en esa solicitud parte de plata para esa obra que usted está mencionando, el CONFIC la tuvo que haber evaluado y decidir no alcanza o por XY o gobierno y tomar la decisión. Pero como digo, son necesidades de toda la ciudad y es donde concurrimos todas las entidades del distrito, cómo podemos lograr ciertas obras. Y pues voy a decir otra, pues hay cosas técnicas y también la decisión del alcalde mayor como líder del Consejo de Política Económica y Fiscal. Espero que trate de hacerlo como más sencillito para que me comprenda un poco más estos temas. No sé si cuando intervengan otros compañeros le complementan o presidente pueden intervenir otras personas para hablar de este tema. No sé. Vale, entonces continuaría Secretaría de Planeación y finalmente Alcaldía Local de Engativá. Gracias. Voy a mencionar primero en la primera circular de distribución, la circular 3, 2, perdón, se tenía que Engativá, por excedentes financieros, había generado 702 millones. Y en la circular 3, que se acaba de enviar,
se le asignan 3.261 millones. Esto en cuanto a lo que mencionaban de si era una devolución de los excedentes financieros a cada localidad o no. También en cuanto a la incorporación, por las fechas, la circular 3, donde se asignan recursos a Engativá, es del 27 de junio, hace menos de un mes, y para el proceso que la alcaldía puede detallar, se requiere un concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación que se envió recién hasta el viernes pasado. Entonces, seguramente por eso no conocen aún el proyecto de acuerdo de incorporación de estos excedentes. La Secretaría de Planeación pues, orientará al fondo en cuanto a la parte operativa de incorporar estos recursos en el sistema de seguimiento al plan de desarrollo. Sobre la pregunta qué pasa si los excedentes asignados no se pueden ejecutar o no se gastan. Como lo ha mencionado la Secretaría de Hacienda, esta asignación se hace con base en necesidades que presentan las secretarías y pues la intención es satisfacer esas necesidades. Ya en el caso particular que mencionan, desconozco cuál es la situación judicial del predio. Si por alguna razón no se puede ejecutar estos recursos después de haberlos incorporado al presupuesto del fondo, la alcaldía puede reasignar esos recursos a otros proyectos. Esto sería por ahora. Gracias. Muchas gracias a Planeación. Entonces ahora tiene el uso de la palabra la alcaldía local de Engativá. Hola nuevamente. Pues primero que todo, sí, dar la claridad de que en ningún momento pues quisimos desconocer o no mencionar la labor tan importante que hace la Junta Administradora con respecto a la revisión y aprobación de estos presupuestos. Como lo mencionó Henry, nosotros hasta ahora tenemos el concepto favorable de Secretaría de Planeación y se está construyendo el proyecto de acuerdo para ser presentado en su momento a la Junta Administradora Local y pues se pueda discutir más a fondo como el uso de estos excedentes. Ya con respecto a lo que se mencionaba de la Casa Cultural, sí quiero dar una claridad y es de que no se piensa construir una casa de la cultura para la localidad, sino un centro administrativo y cultural donde se pueda dar mayor cercanía hacia la comunidad y puedan acceder a mayores, bueno, como con más facilidad a los servicios que ofrece la entidad. Eso pues como para dar respuesta a las diferentes preguntas que surgieron. Ya digamos que en cuanto al acuerdo, estamos trabajando en la redacción, justificación y demás. Estábamos esperando pues también el concepto de la Secretaría Distrital de Hacienda para poder hacer todo el montaje completo y poder solicitar un espacio para discutirlo y compartirlo en este espacio. Valga la redundancia. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias a la doctora Nayib. ¿Alguna otra intervención por parte de los honorables ediles? Entonces, no habiendo solicitudes por parte de los demás ediles, de todos los ediles, agradeciéndole a cada una de las entidades por la presentación, recomendarles si nos pueden hacer llegar las diferentes presentaciones y respuesta al correo institucional, agradeciendo pues la presencia y la respuesta oportuna a este tema tan importante como son los excedentes financieros y que a su vez pues es bastante técnico en alguno de los casos que también es algo complejo para la comprensión, pero para eso estamos. Entonces agradeciéndole a cada uno de ustedes y agotado el tema principal. Pili, siguiente punto en el orden del día. Sexto, proposiciones y varios.
En proposiciones y varios le doy el uso de la palabra a Leil Fabián. Es educación, ¿cierto, Pili? Señor, Sí, señor. Es educación, ¿cierto? ay, qué pena, sí, señor. Mañana es educación, Sí. cultura, Fabián. recreación y deporte. Presidente, gracias para convocar mañana 9:30 de la mañana, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Vamos, como fue una solicitud y por supuesto por la coyuntura que tuvimos hace algunos días de la situación del fallecimiento de un niño en una institución educativa de la localidad, vamos a priorizar este tema en la agenda y el día de mañana tendremos como invitados a la Secretaría de Educación para que nos cuenten con relación a este caso que ha sucedido y frente a las situaciones que tienen que ver con estos percances que se presentan en las instituciones educativas, que son lamentables y que por supuesto requieren de la atención nuestra como comisión y como corporación. Entonces mañana será nuestro debate con relación a este caso, presidente. Gracias. 9:30 de la mañana. Muchas gracias, Edil Fabián. Siendo las, Pili. 10:58 de la mañana. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz día. Hasta mañana. Feliz día para todos. Buen día.